Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. En este mundo no te humillan porque seas débil. Te humillan porque les da miedo lo que podrías llegar a ser. Dicen que los más callados son los menos peligrosos, que los que bajan la mirada ya perdieron, que quien no sabe leer el menú no tiene nada que decir en la vida. Pero hay algo que nadie te cuenta. Los más humillados suelen ser los que más sorprenden. Imagina estar rodeado de personas que se ríen de ti, que te miran como si fueras invisible, como si no merecieras entender, como si tu silencio fuera ignorancia y no una batalla interna. Si alguna vez te subestimaron, si alguna vez se burlaron de ti por no encajar, si alguna vez fingiste que no te dolía, esta historia es para ti, porque lo que ella hizo después, nadie lo vio venir, y cuando respondió, no solo leyó un menú, le leyó el alma a todos. El restaurante parecía un escenario diseñado para verse perfecto. Luces cálidas sobre mesas pulidas, música suave, cubiertos chocando con los platos, risas que llenaban el ambiente. Era uno de esos lugares donde la gente no solo va a comer, va a demostrar que pertenece. Camila lo sentía desde antes de sentarse. Era la única que no alzaba la voz. La única que escuchaba más de lo que hablaba. La única que no ocupaba espacio con gestos exagerados. No porque no pudiera, sino porque la vida le enseñó a no hacerlo. El menú llegó. Papel grueso, letras elegantes, nombres extranjeros. Los demás lo abrieron sin pensar, como quien desbloquea su celular. Camila lo tomó con cuidado. Sus dedos recorrieron el borde, como si fuera frágil. Lo abrió. Las letras eran claras, ordenadas, pero para ella no eran solo letras, eran recuerdos, eran presión, eran esa voz antigua que decía, más despacio, no te equivoques. ¿Todo bien?, preguntó Marco, sin mirarla del todo. Camila levantó apenas la vista, asintió, pero sus ojos estaban quietos, demasiado. Pasó la página, respiró hondo, pasó otra más. ¿Te perdiste?, insistió él, con una sonrisa ligera. Aquí las letras no muerden. Al principio, algunas risas discretas, nada grave, todavía. Camila bajó la mirada. No era falta de comprensión, era la presión de sentirse observada. Si quieres, te lo leo, agregó Marco. Hay palabras que engañan. No sonó amable, solo sonó superior. Camila apretó los labios. Estoy viendo, murmuró. Silencio breve. Es que siempre se te complica lo fácil, comentó otra chica, sin maldad, pero sin cuidado. Las risas ya no fueron tímidas. Camila dejó de leer. Sus ojos se quedaron fijos en una parte del menú, pero su mente se fue lejos. A una niña, leyendo en voz alta, a un salón en silencio, a un cuaderno lleno de marcas rojas. No era torpeza, era una herida antigua despertando. El mesero regresó. ¿Ya decidieron? Las respuestas fueron rápidas. El risotto, la pasta con trufa, lo de siempre. Y luego, ¿y para ti? Las miradas cayeron sobre ella, sin prisa, con expectativa. Camila sintió el peso, como si el aire se volviera más denso. Yo, comenzó. Su garganta se tensó. Miró el menú. Las palabras no cambiaban, pero en su mente sí. No era que no pudiera leer, era que tenía miedo de fallar frente a todos. Marco dejó escapar una risa corta. Tranquila, esto no es un examen. Algunas sonrisas más. Ya no eran inocentes. Camila respiró. Una vez, dos, y entonces escuchó una voz suave detrás. A veces el problema no es leer, es que no te dieron tiempo suficiente para aprender. Era una mujer mayor, sentada sola. No la miraba con lástima, la miraba con respeto. Camila levantó la vista. Algo cambió. No fue fuerza, fue permiso. Volvió al menú, sin prisa, sin forzarse. Leyó despacio, palabra por palabra, hasta que señaló.
Dijo. El mesero asintió. Perfecto. Se llevó el menú, pero Marco aún no soltaba. «Qué complicado todo contigo», murmuró. «Hasta para pedir hay que tener paciencia extra». Esta vez no hubo risas, solo un silencio incómodo, pesado. Camila no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque entendió algo peor. No la veían como alguien que tarda, la veían como alguien que estorba. El plato llegó, nadie lo notó. Todos siguieron hablando, menos ella. Camila no tocó la comida. Su mirada se perdió en el vidrio oscuro del restaurante. Su reflejo le devolvió un rostro que ya no encajaba con lo que sentía. No era vergüenza, no era tristeza, era otra cosa, más quieta, más profunda, como una puerta cerrándose despacio. Levantó apenas la barbilla, en ese gesto mínimo, silencioso. Algo se acomodó por dentro. No era rebeldía, era decisión, una de esas que no hacen ruido, pero lo cambian todo. La noche no terminó en la puerta del restaurante. Para los demás fue solo una salida incómoda, un momento que se diluye con el sueño. Para Camila fue una prolongación silenciosa. En el taxi nadie mencionó lo ocurrido. Hablaban de trabajo, de un viaje, de un lugar nuevo que querían probar, como si nada, como si ella no hubiera estado ahí. Camila miraba por la ventana. Las luces se deslizaban por el vidrio, una tras otra, como ideas que no se atreven a quedarse. No lloró, no suspiró, solo apretó los dedos contra su bolso y esperó que el trayecto terminara. En casa, el silencio la recibió sin rodeos. Un departamento pequeño, ordenado, demasiado quieto. Dejó las llaves en la mesa, el sonido fue seco, corto, como un punto final. Encendió la lámpara, la misma luz, la misma sombra en la pared, la misma taza olvidada. Pero esa noche había algo distinto, un sobre blanco, sin abrir. Su evaluación mensual. Lo tomó, se sentó, lo abrió sin prisa. Sus ojos recorrieron el papel lentamente, no por dificultad, sino por anticipación. Desempeño constante, responsable. Necesita más seguridad al comunicarse y claridad al exponer ideas. Camila detuvo la lectura. No por sorpresa, sino porque esa frase no era nueva, solo estaba escrita ahora. Pasó el dedo por esa línea, sin tristeza, con atención. Luego guardó el papel, sin romperlo, sin arrugarlo, como quien guarda algo que todavía no termina de entender. Se levantó, fue al baño, se miró en el espejo. No buscaba verse más fuerte, ni diferente, buscaba verse real. «¿Hasta cuándo vas a seguir frenándote?», murmuró. No sonó como reproche, sonó como una pregunta necesaria. Al día siguiente, la ciudad siguió igual, el metro lleno, personas absortas, el mundo en movimiento. Camila iba de pie, sujetándose de la barra, sintiendo el vaivén. Pero su mente estaba en otro lugar, en el menú, en su silencio, en cómo todos lo llenaron con ruido, y en algo más incómodo todavía, en las veces que ella lo permitió. En la oficina, todo comenzó normal. Correos, pendientes, mensajes cortos, hasta que su jefe habló. «Necesitamos a alguien para presentar el resumen mensual». Silencio. Nadie se ofreció. Algunos bajaron la vista. Otros fingieron revisar algo. Camila sintió ese mismo peso, ese instante antes de hacerse pequeña. Su cuerpo reaccionó por costumbre, los hombros tensos, la respiración más corta, pero esta vez no bajó la cabeza. No fue valentía, fue cansancio. Levantó la mano, con calma, sin anunciarlo. «Yo puedo hacerlo», dijo, sin elevar la voz, sin esconderla. Solo la dijo. Hubo un segundo de sorpresa. «Perfecto», respondió su jefe. «Después te paso el material». Y siguió con lo suyo, como si no fuera un gran momento, pero para ella
Sí lo era. El resto del día tuvo una tensión suave. Nadie la felicitó, nadie la cuestionó, pero algo cambió, no en ellos, en ella. Por la noche, de regreso en casa, dejó el bolso sobre la cama. Se sentó, tomó el celular, abrió el navegador, escribió «Cómo ganar seguridad al hablar». Borró, escribió otra cosa, «Cómo mejorar la lectura en voz alta». Dudó, volvió a borrar y finalmente escribió «Cómo recuperar confianza después de ser humillado». Se quedó mirando la pantalla. Esa frase no era solo una búsqueda, era una admisión. En ese momento, el celular vibró. Un mensaje de Marco. «Oye, no quise hacerte sentir mal ayer. Me pasé». Camila lo leyó, lo dejó ahí, no respondió, no sintió alivio, ni enojo, sintió distancia, como cuando algo deja de importarte porque ya entendiste que no era el centro. Dejó el celular boca abajo, miró sus manos, las mismas que temblaron en el restaurante, las mismas que señalaron el menú, las mismas que se levantaron en la oficina. Ya no temblaban, no porque fueran más fuertes, sino porque habían dejado de huir, y justo cuando creyó entender por qué aquel momento la había marcado tanto, algo volvió. No una imagen, no una voz, una sensación antigua, la misma de la primera vez que tuvo que leer en voz alta y alguien se rió. Ese recuerdo no iba a volver despacio, iba a romper el silencio. El recuerdo no llegó completo, llegó en fragmentos, primero un sonido, un murmullo infantil, risas mal disimuladas. Camila estaba acostada mirando el techo cuando ese eco volvió. No lo buscó, pero tampoco lo rechazó. Tenía 8 años. El salón era pequeño, ventanas altas, luz blanca y dura, olor a tiza, a papel viejo, a piso húmedo. «Hoy vamos a leer en voz alta», dijo la maestra. Algunos niños se acomodaron, otros sonrieron antes de empezar. Camila bajó la mirada, no porque no supiera leer, sino porque sabía lo que pasaba cuando todos te miraban. Camila se levantó despacio. El papel temblaba en sus manos, no por torpeza, por anticipación. Empezó a leer, despacio, buscando cada sonido. Pero se trabó. Una sílaba, un error pequeño, y fue suficiente. Una risa al fondo, otra más adelante, otra cerca. «Silencio», dijo la maestra, pero ya era tarde. El calor subió por su cuello, las letras se movieron, no en el papel, en su mente. «Continúa», insistió. Camila intentó hablar, pero su voz no salió, no por incapacidad, sino porque el miedo llegó primero. El recuerdo se desvaneció. Camila volvió a su cuarto, al silencio, a su respiración agitada. Tenía los ojos abiertos y por primera vez no empujó esa imagen lejos. La dejó ahí, porque entendió algo. Nunca fue el menú, ni Marco, ni el restaurante. Era esa niña, la que aprendió que equivocarse en público era peligroso. Se incorporó. Se sentó en la orilla de la cama, las manos sobre las piernas. Le temblaron un instante, no de miedo, de memoria. Fue al escritorio, tomó su libreta, abrió una hoja nueva, escribió «Quiero volver a leer en voz alta». Se detuvo, respiró, borró y escribió «Quiero leer sin sentir que estoy fallando». Cerró la libreta, no como quien huye, como quien empieza. Al día siguiente, después del trabajo, no fue directo a casa. Caminó sin música, sin distracciones, la ciudad alrededor, hasta que se detuvo frente a un local pequeño, sin luces fuertes, sin alardes, solo un cartel sencillo. Taller de lectura y expresión oral, grupos reducidos. Camila lo leyó 2 veces, no por confusión, sino por lo que significaba. Miró dentro. Sillas simples, una pizarra, personas en voz baja, una chica leyendo con dificultad, un hombre practicando frente a un espejo, otra mujer respirando antes de hablar,
Nadie se reía, nadie juzgaba. Su pecho se cerró un poco, no por miedo, por lo que estaba a punto de enfrentar. Dio medio paso atrás. Su mente buscó excusas. No es tan grave, puedes sola. Pero esa voz ya no mandaba. Había otra, más baja, más clara. Ya no quieres seguir igual. Camila apretó la correa del bolso y entró. Una mujer se acercó. Sin exagerar, sin rigidez. «Hola», dijo. «¿Buscas información?» Camila asintió. «Sí, quiero practicar lectura». Su voz era baja, pero no se rompía. «Está bien», respondió. «Trabajamos sin presión». Le explicó lo necesario, nada más. Camila escuchó, pero también observó. Manos temblando, respiraciones profundas, miedo, sin burla. Y su cuerpo reaccionó. Sus hombros bajaron un poco. «¿Te gustaría probar la próxima sesión?», preguntó. Camila dudó un instante, no por miedo, por conciencia. «Sí», respondió. Y al decirlo, algo se movió por dentro. La mujer le dio un papel con los horarios. Camila lo guardó. Salió del local. El aire de la tarde la envolvió. No se sentía tranquila. Se sentía más expuesta, pero también más despierta. Su celular vibró. Un mensaje de su jefe. «Camila, la presentación será frente a todo el departamento y algunos directivos». Lo leyó una vez, luego otra. Sintió el estómago tensarse, el aire volverse más pesado, porque ahora no se trataba solo de aprender a leer. Se trataba de hacerlo cuando todos volvieran a mirar, y esta vez no era un salón de niños, era el mundo que tanto había evitado. El día llegó sin anunciarse, no con ruido, no con drama. Llegó como llegan las cosas que uno intenta evitar, cuando ya no hay otra opción. Camila despertó antes del reloj, no por miedo, sino por una presión ligera en el pecho, como si su cuerpo ya estuviera despierto desde antes. Se levantó despacio, sirvió café, lo dejó sobre la mesa sin probarlo. No tenía hambre, no tenía sueño, tenía atención. Esa atención tensa que aparece cuando sabes que algo importante va a exigirte más de lo que crees tener. El trayecto al trabajo fue en silencio. No escuchó música, no revisó mensajes. Dejó que el ruido del metro la atravesara. Voces, frenos, puertas cerrándose. No como distracción, sino como preparación. Su mano apretaba el bolso. No por nervios, sino por mantenerse presente. La oficina la recibió como siempre, luces blancas, teclados sonando, pasos rápidos. Alguien le dijo, «Suerte». Camila asintió, sin sonreír, sin añadir nada. No quería convertir ese momento en algo liviano. La sala de juntas era más grande de lo normal, no la de todos los días, la principal, pantalla al frente, mesa larga, sillas llenas, rostros conocidos y otros no, directivos, gente de otros pisos. No la miraban aún, pero estaban ahí, y eso ya se sentía. Revisó su laptop, las diapositivas estaban listas, sus manos quietas, pero dentro había un pulso más claro, más presente. Empezamos. Las conversaciones cesaron, las luces se atenuaron un poco. En la pantalla apareció su nombre, Camila R. Se levantó, no rápido, no lento, solo lo justo para no desaparecer. Cada paso sonó más fuerte de lo esperado, porque todo estaba en silencio. Tomó el control, miró la primera diapositiva, una frase simple, una que conocía bien. Levantó la vista y encontró miradas, muchas. No juzgaban aún, solo observaban, esperaban. Camila respiró. «Bueno», dijo, y escuchó su propia voz. Intentó seguir, pero algo en su garganta no respondió igual que en casa. No se bloqueó, no se quebró, solo tardó un segundo más en salir, un segundo que se sintió largo. Un murmullo bajo cruzó la sala. Camila volvió a mirar la pantalla. Intentó continuar, y entonces tropezó. Solo en una palabra, en una sílaba,
un sonido apenas fuera de lugar. Pero en su mente no fue pequeño, fue una caída. Por un instante la sala desapareció, apareció un aula antigua, una hoja temblando, unas risas al fondo. El presente se dobló, y su voz volvió a ser la de esa niña que un día dejó de confiar en ella. «¿Quieres tomarte un segundo?», dijo alguien. No era burla, era cuidado, pero el eco ya estaba dentro. Su rostro se calentó. No por vergüenza infantil, sino por esa presión antigua volviendo con otro peso. Camila intentó seguir. No pudo. El control pesaba. Las letras se alejaban. El silencio creció. No violento, no suave, incómodo. Y desde el fondo, una risa breve, corta, no abierta, pero imposible de ignorar. El ambiente cambió. Algunos bajaron la vista. Otros fingieron tomar notas. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Su jefe se levantó despacio, sin dureza, sin excesos. Tomemos una pequeña pausa y continuamos. No era humillación directa, era algo más sutil, más frío. Dejarla allí, dentro del silencio. Camila asintió, regresó a su asiento, sin correr, sin esconderse, pero sintiendo las miradas en su espalda, no acusadoras, más bien incómodas, como si nadie supiera en qué lugar ponerla ahora. Se sentó, cerró los ojos un instante, no para huir, para sostenerse. Su respiración volvió despacio. El murmullo regresó, bajo, contenido. No escuchaba palabras, sentía el ambiente, ese donde todo parece en orden porque nadie habla, pero todo se entiende. Su celular vibró en silencio. No lo miró, no en ese momento. No quería dormir ese dolor, quería entenderlo. Miró sus manos, los dedos apretados, los nudillos claros, como aquella niña, pero algo era distinto. Ya no quería desaparecer. Había presión, había vergüenza, pero no había rendición. Porque esa no era la verdadera humillación, no todavía. Algo más venía, no frente a todos, sino más cerca, algo que no iba a tocar su voz, sino algo más profundo. Y cuando el ambiente empezó a normalizarse, cuando todos fingían que nada había pasado, su celular vibró de nuevo, esta vez con un nombre, uno que no veía desde hacía años, pero que seguía viviendo en cada palabra que nunca se atrevió a pronunciar. El nombre apareció en su pantalla, no como un sonido, sino como una presión. Camila no tocó el celular. Lo dejó sobre la mesa, vibrando en silencio. Ese nombre no pertenecía al presente, ni a su trabajo, ni a su vida actual. Pertenecía al lugar donde comenzó su silencio. No respondió, no por orgullo, no por miedo, solo porque aún no sabía qué parte de ella quería hablarle. Dejó el celular boca abajo y caminó por su departamento. No nerviosa, inquieta, como alguien que se acostumbra a una sensación nueva en el cuerpo. Frente al espejo, no buscó verse mejor, solo comprobó que seguía ahí. El celular vibró otra vez. Un mensaje. Hola, Camila. No espero que me respondas ahora. Solo quería intentarlo. Nada más, sin explicaciones, sin adornos. Y por eso, más real. Camila no contestó, no desde ese temblor. Fue a su escritorio, abrió su libreta, escribió, «Hoy no me fui, eso es nuevo». Se quedó mirando la frase. No la corrigió, no la embelleció, la dejó ahí. Al día siguiente, en la oficina, todo seguía igual. El ruido, las pantallas, los pasos. Nadie mencionó la presentación, pero el silencio ya no pesaba igual. En su escritorio no abrió correos, abrió una carpeta nueva, la llamó Proyecto Camila, sin ironía, sin espectáculo. Dentro escribió una sola línea: «Quiero volver a escucharte sin interrupciones». Cerró el archivo. En su descanso, sacó el papel del taller. Miró los horarios, eligió uno, no el más cómodo, el más necesario. Lo marcó, sin pensarlo demasiado.
Esa tarde entró a una librería pequeña, silenciosa, sin vitrinas llamativas, sin vendedores insistentes. Caminó hasta una sección discreta, lectura en voz alta, expresión oral, voz. Tomó un libro, luego otro, no para cambiar, para entrenar lo que llevaba mucho tiempo en pausa. En casa, esa noche, apagó todo lo innecesario. Puso el celular lejos, no para huir, para escucharse. Se sentó, abrió un libro, respiró y leyó en voz alta, no fuerte, solo claro. Las primeras palabras salieron irregulares, su lengua torpe, su garganta seca. Se detuvo, bebió un poco de agua, siguió, no repitiendo, avanzando, y poco a poco, su voz dejó de sonar extraña, empezó a sonar como algo que regresaba. El celular seguía sin tocarse, el mensaje seguía ahí, pero ya no la dominaba. No porque hubiera dejado de doler, sino porque ahora dolía con sentido. Y mientras leía, un golpe suave en la puerta, no insistente, no urgente, solo presente. Camila cerró el libro, se levantó, caminó despacio hacia la entrada, sin mirar, sin preguntar, porque lo supo antes de llegar. Puso la mano en el picaporte, sintió el frío del metal, respiró, y justo antes de girarlo, comprendió algo. Su transformación ya estaba en marcha y no tenía vuelta atrás. La perilla estaba fría, no por la noche, por lo que representaba. Camila no abrió, se quedó quieta unos segundos, con la mano apoyada, sintiendo ese límite entre retroceder y dejar entrar algo que aún no estaba lista para enfrentar. Del otro lado no hubo palabras, ni insistencia, ni urgencia, solo presencia, y eso bastaba para alterarlo todo. Dio un paso atrás, no huyendo, midiendo. «Hoy no», se dijo. En voz baja, volvió a su mesa, abrió el libro, siguió leyendo. No para ignorar, para sostenerse. El golpe no volvió, el silencio sí, pero esta vez no la rompía. Esa noche durmió por fragmentos, sin sobresaltos, sin descanso profundo, solo imágenes sueltas, como escenas incompletas que su mente aún no estaba lista para ordenar. Una semana después, Camila llegó al taller, a tiempo. El lugar era sencillo, sillas formando un círculo, una pizarra blanca, silencio tranquilo, 6 personas y una mujer al frente. «Aquí venimos a practicar», dijo, sin tratar de impresionar. Eso fue todo, y bastó. Camila se sentó, ni adelante ni atrás, en un punto medio, donde podía verse, sin sentirse expuesta. La actividad fue directa, leer en voz alta, sin actuación, sin correcciones públicas. Le entregaron una hoja. El papel era liviano, pero sus manos no lo estaban del todo. Las palmas ligeramente húmedas, no por miedo, por memoria, uno a uno. Los demás leyeron, algunos con voz firme, otros casi en susurro. Nadie interrumpía, nadie se burlaba. El silencio no pesaba, esperaba. Cuando llegó su turno, Camila levantó la vista, no buscó aprobación, buscó claridad, respiró despacio, miró la hoja y empezó. Las primeras palabras salieron con cuidado, su lengua algo seca, la garganta tensa, pero su voz seguía ahí. En la tercera línea se detuvo. Una palabra no quería salir, el silencio apareció, pero no como presión, como espacio. Camila apretó suavemente el papel, respiró de nuevo y volvió a la palabra, más lenta, más consciente, la dijo y siguió, terminó. Nadie aplaudió, nadie hizo comentarios, solo la mujer al frente asintió levemente. «Gracias», dijo. «Seguimos». Nada más, y era suficiente. Camila salió con la hoja guardada en el bolso, no como recuerdo, como prueba de que avanzaba. Esa noche, en casa, abrió su libro, leyó en voz alta, otra vez, pero ahora su voz ya no sonaba como alguien escondiéndose, sonaba como alguien recuperando espacio. El celular estaba sobre la mesa,
apagado, no por evasión, por elección. Leyó 2 páginas, luego 3, cerró el libro, respiró, y entonces el golpe volvió, en la puerta, más firme, no violento, pero claro. Camila no se levantó de inmediato. No estaba asustada, estaba decidiendo. Sabía que no era un desconocido, sabía que no era una casualidad. Finalmente se puso de pie, caminó despacio, cada paso más consciente, puso la mano en la perilla. Esta vez no estaba fría, y antes de abrir, escuchó su voz, esa voz, baja, cerca, inconfundible. Camila, sé que me estás escuchando. No vine a justificarme, solo vine porque no supe callarme como tú aprendiste. Camila no abrió la puerta, no por orgullo, por necesidad. Se quedó inmóvil unos segundos, con la mano aún sobre la perilla. Del otro lado, la presencia seguía ahí, sin exigir, sin retirarse, solo esperando. Y eso era lo que más le incomodaba. Dio un paso atrás, no huyendo, reordenándose. No hoy, dijo, esta vez en voz alta. No para él, para marcarse un límite. Del otro lado no hubo respuesta. Solo pasos alejándose, no rápidos, no derrotados, lentos, abiertos, como algo que promete volver. Esa noche no leyó, no porque no quisiera, porque necesitaba quedarse quieta. Se recostó, pensó, no en él, en su respiración cuando leyó, en cómo sus manos ya no temblaban igual, en la palabra que sí había dicho cuando antes no podía. No se sintió fuerte, se sintió en proceso, y eso, por primera vez, no la asustó. A la mañana siguiente, en la oficina tenía un correo nuevo, de su jefe. Camila, retomamos tu presentación hoy, solo el equipo interno. Lo leyó sin reaccionar de inmediato. Una parte se alivió, otra dudó, pero una tercera, más honesta, lo vio como una oportunidad. La sala era más pequeña, más cercana, sin directivos, sin visitantes, solo su equipo, rostros conocidos, gente que trabajaba con ella todos los días, algunos atentos, otros inquietos por ella. Puedes empezar cuando quieras, dijo su jefe. Nada más. Camila se puso de pie, sintió las piernas firmes, pero no completamente seguras, y eso estaba bien. Caminó al frente, encendió la pantalla. Su nombre apareció, no como una presión, como un punto de partida. Miró a su equipo, vio detalles, un bolígrafo detenido, una ceja levantada, una pequeña sonrisa. No vio juicio, vio atención, respiró. Lento, no para llenarse, para acomodarse. Buenos días, dijo, y su voz salió, no perfecta, pero estable, comenzó. Las primeras frases fluyeron, sin rigidez, sin apuro. Sus manos no se escondían, sus ojos no se bajaban. Se permitió respirar mientras hablaba. Durante unos minutos, todo fue normal, un normal distinto, más tranquilo, más verdadero, hasta que la puerta se abrió, no de golpe, con cuidado, pero con intención. Las miradas se movieron. Camila giró despacio y lo vio ahí, en el marco, no perdido, no titubeante, como alguien que sabía dónde pararse. Su jefe se adelantó un poco. ¿Lo puedo ayudar?, preguntó. Él no lo miró, miró a Camila, solo a ella, y dijo: sé que este no es el lugar, no vine a hacer una escena, solo quería decirte algo. La sala quedó en silencio. No sabían si intervenir o mirar al piso. La incomodidad se hizo visible, no dramática, humana. Camila sintió su pulso, en las manos, en las sienes. Su cuerpo registró todo, pero no retrocedió. Él avanzó un paso, demasiado cerca. Camila levantó la mano, no con firmeza perfecta, con un temblor leve, real. «No», dijo, sin alzar la voz, sin dureza, solo claro. No fue un grito, no fue una pelea, fue un límite,
colocado ahí, en público. Nadie habló, nadie se movió. El silencio no era incómodo, era claro. Él bajó un poco la mirada, sorprendido, porque no esperaba que ese no fuera posible. Camila no volvió a mirarlo, no por orgullo, por cuidado, y mientras el silencio se asentaba, mientras todos entendían que algo acababa de cambiar, algo nuevo se afirmó en ella. No euforia, no triunfo, algo más silencioso, confianza. El silencio después del no fue incómodo, fue un orden nuevo. Nadie dijo nada, nadie lo necesitó. Él se retiró sin discutir, sin hacer escena. La puerta se cerró detrás de él y nadie lo siguió con la mirada. Camila inhaló, no más fuerte, no más lento, solo lo necesario para volver a lo que estaba haciendo. Giró hacia la pantalla. «Retomo desde la tercera parte», dijo, sin disculpas, sin explicaciones, y continuó. Su voz no cambió de tono, no se volvió más dura, solo más estable. Mientras hablaba, notó detalles pequeños. Ya no apretaba tanto el control, sus hombros estaban más sueltos, sus pies no buscaban esconderse. Durante esos minutos todo estuvo quieto, no perfecto, pero claro. Cuando terminó, no hubo aplausos, no hubo discursos. Solo su jefe, al fondo. «Gracias, Camila», sin énfasis, sin espectáculo. Ella volvió a su escritorio. No se sintió más grande, se sintió más presente. Alguien tocó su hombro. Era Sandra. No sonrió. Solo se acercó un poco. A veces pasa algo raro, cuando alguien se pone de pie sin gritar, nada más, y volvió a su lugar. Los días continuaron, y algo cambió sin anunciarse. Empezaron a consultarle cosas, una opinión, un correo antes de enviarlo, una decisión difícil. Su jefe no la empujó, solo la incluyó, y eso pesaba más. Camila no se sintió preparada, tampoco se sintió incapaz. Se mantuvo en el medio, ahí donde se construye. En el taller, una tarde, la mujer la observó mientras leía. No la interrumpió, solo esperó. Cuando terminó, preguntó, «¿Qué cambió?». Camila pensó, «Ya no me escucho desde el miedo, nada más». La mujer asintió, y la clase siguió. Esa noche, en casa, encendió solo una lámpara. Leyó unos minutos, en voz baja, más para sentirse que para practicar. El celular vibró. El mismo nombre. El mensaje era corto. «No creo tener derecho a nada. Solo quería decirte que debí callarme yo, no tú». Camila lo leyó una vez. No respondió. No por fuerza, por claridad. Dejó el celular boca abajo. Respiró, como si ese capítulo ya no le exigiera nada. Otro sonido, un correo entrando. Asunto, revisión de liderazgo, proyecto nuevo. Camila lo abrió. Leyó despacio, sin saltar líneas. Querían que coordinara un nuevo equipo, no como apoyo, no como observadora, como responsable. Sintió algo, no emoción desbordada, un vértigo leve, como darse cuenta de que ya no estaba al borde, sino en el centro. Cerró la computadora, se quedó quieta, las manos sobre la mesa, pensando, no en el cargo, en todo lo que tuvo que callar para llegar ahí. Y por primera vez, desde aquella noche en el restaurante, recordó el menú, las letras, el silencio, las miradas, pero ahora no dolía igual. Las luces del departamento parpadearon, una vez, luego otra. Camila levantó la vista, y todo se apagó. Silencio, oscuridad. El celular, sobre la mesa, se encendió. No era del trabajo, no era del pasado. Una notificación, una frase, algo que no esperaba. La notificación iluminó apenas la habitación, solo su rostro. Camila no la abrió de inmediato. Esperó un segundo, como si ese pequeño retraso le permitiera decidir qué estaba a punto de cambiar. Cuando la tocó, no hubo sorpresa, solo una certeza incómoda. Una invitación formal, Foro Nacional de Comunicación Ponencia, Voces en Liderazgo, no como asistente,
no como oyente, como alguien que debía hablar. Camila dejó el celular sobre la mesa. No sonrió, no se tensó, sintió un tirón interno, como cuando algo ya te eligió antes de que respondas. Leyó el correo 2 veces, no por detalles, por lo que significaba. Un teatro, un escenario abierto, personas que no la conocían, sin contexto, sin filtro. No respondió ese día, solo escribió: gracias por la invitación. Lo reviso con calma y confirmo pronto. Durante días no se lo dijo a nadie, no por secreto, por necesidad de silencio, hasta que su madre llamó, una noche cualquiera. Me dijeron hoy que tu nombre apareció en una lista de personas invitadas a hablar, dijo, sin emoción exagerada, solo preocupación. No confirmo, respondió Camila. Hubo un silencio breve. ¿Y qué necesitas para hacerlo?, preguntó su madre. Camila pensó un segundo. Entender por qué. Su madre respondió bajo: entonces no corras. Colgó. Y eso fue suficiente. En el taller, días después, la mujer la escuchó leer, sin interrumpir, sin comentar. Cuando terminó, preguntó: si hablaras frente a mucha gente, ¿qué no podrías fingir? Camila cerró el libro. No podría fingir cómo me temblaban las manos cuando nadie me veía. La mujer asintió. Nada más. Esa misma noche, Camila respondió. Aceptó, sin dramatizarlo. Y el día llegó. Camerinos, pasillos, un murmullo constante atrás de una pared delgada. Alguien le ajustó un micrófono pequeño. Son 5 minutos, dijo. Nada más. Camila asintió. No preguntó nada. Se acercó a la cortina. Escuchó el aplauso del ponente anterior. Entras en 10, avisaron. Respiró, no para calmarse, para estar. Las cortinas se abrieron. La luz la recibió sin suavidad, sin preparación. El público estaba ahí. Rostros, siluetas, expectativa dispersa. Camila dio 2 pasos, lentos, firmes, y entonces lo vio. Tercera fila, centro, el mismo rostro, el mismo hombre. No era coincidencia. Esta vez no podía interrumpir, no podía acercarse, no podía controlar nada. Camila sintió una grieta leve en el pecho. No miedo, algo más delicado, como una memoria intentando volver. Ajustó el micrófono. No por nervios, para tomarse un segundo. El sonido alrededor se volvió más bajo, más lejano. El público guardó silencio, todas las miradas sobre ella. Camila sostuvo el micrófono, ligero, firme, respiró. Una vez, dejó que el silencio durara un poco más de lo cómodo, y dijo: hubo un día en el que no pude leer un menú. Una risa leve cruzó la sala, suave, insegura. Él no reaccionó. Camila lo vio, y no bajó la mirada, no con rabia, no para enfrentarlo, con algo nuevo, control, y entendió ahí que la justicia no estaba en humillarlo, sino en contar lo que una vez no pudo. Camila volvió a respirar, el público en silencio, él inmóvil, y entonces continuó. El teatro estaba en silencio, no era incómodo, era denso, como un espacio que todavía no quería moverse. Camila sostenía el micrófono. Sus dedos estaban calmados, pero en su pecho algo seguía vibrando. Hubo un día en el que no pude leer un menú, repitió, sin énfasis, sin buscar reacción, solo recordándolo. Un murmullo leve recorrió la sala. No era burla, no era risa, era reconocimiento. Camila bajó la mirada un instante, no por vergüenza, para tomar aire. Luego volvió al público. Ese día pensé que el problema era mi voz, dijo. Su tono no cambió, pero su respiración sí, más lenta, más consciente, porque cuando una palabra no sale, no se siente solo como una palabra, se siente como si uno entero fallara. Algunas cabezas asintieron en silencio. Camila hizo una pausa, una un poco más larga de lo cómodo, y por un momento
El teatro desapareció, solo él, en la tercera fila, el mismo rostro, el mismo silencio. Camila sintió algo apretarle la garganta. No miedo, una memoria que quiso subir y la dejó pasar. Volvió al público. Durante mucho tiempo dejé de intentar, dijo, no por falta de ganas, sino para no volver a sentir eso. Un silencio pesado cruzó la sala. Ella tragó saliva. Un gesto mínimo, humano, hasta que un día la vida me puso otra vez frente a las palabras. No cuando estaba lista, cuando fue necesario. Respiró un poco más hondo y entendí algo. Mi voz no estaba perdida. Solo estaba esperando a que yo dejara de esconderla. No lo dijo como una frase perfecta, lo dijo como algo que aún estaba entendiendo. Giró apenas el cuerpo, no del todo, lo suficiente, no para señalarlo, solo para no fingir que no estaba. Porque a veces las personas no saben lo que rompen. Su voz bajó un poco, hasta que ven que ya no pueden romper más. Él no reaccionó, no levantó la vista, solo permaneció ahí, pequeño, sin que nadie lo hiciera pequeño. Camila no lo sostuvo, no le debía ese peso. Volvió al público, a sus rostros, a sus silencios. Hoy no quiero que nadie se sienta fuerte por mi historia, dijo, solo que recuerde la suya. El silencio volvió, más lento, más profundo. Si alguna vez creíste que no tenías voz, Camila se detuvo. Dudó un segundo. Un parpadeo lento. Un leve temblor en el pulgar. Y continuó. Tal vez no era que no la tuvieras, sino que nadie te había escuchado bien. El teatro no reaccionó de inmediato. 5 segundos, 6, 7. El silencio se hizo cuerpo, y entonces el aplauso empezó. Primero aislado, luego otro, luego más. No fue explosivo, fue un aplauso que creció como algo sincero. Camila bajó despacio el micrófono, no sonrió, no lloró, solo respiró, dio un paso atrás. La luz seguía sobre ella, pero ya no pesaba. Él no se levantó, no habló, solo la miró, como se mira algo que ya no te pertenece. Camila no volvió a mirarlo, porque él ya no era parte de su voz. Esa era la venganza, no devolver dolor, sino existir sin pedir permiso. Camila salió del escenario, sin prisa, sin teatralidad. Salir no fue una huida, fue un regreso.